30. La comisión a toda criatura. El otoño de 1934 fue un tiempo maravilloso en el instituto. Temprano en las mañanas, el señor Owens pasaba muchas horas en oración, solo con Dios. Estudiaba los 4 evangelios y recibió mucha luz de parte del Espíritu Santo en cuanto a la vida y persona del Salvador. Al llegar a la reunión de la mañana cada día, parecía como si viniera de la misma presencia de Dios. La señora Owens, quien conocía los métodos que el Espíritu usaba para trabajar con su esposo, sabía que el Señor lo estaba preparando para algo. El día después de la Navidad, en la mañana, el Espíritu estaba hablándole aún más temprano de lo acostumbrado, antes de que se levantara. La señora Owens, quien también estaba despierta, lo oyó repetir, toda criatura, a las 3 de la mañana. Estaba tan consciente de que Dios deseaba decirle algo, que se vistió y salió de su habitación. El Señor le preguntó que si creía que su último mandato debía ser obedecido. Lo creo, replicó. Entonces, ¿crees que puedo dar el Evangelio a toda criatura? Claro que sí, respondió. Creo que puedes hacerlo. Tú eres Dios. Yo habito en ti, dijo luego el Señor. ¿Puedo hacerme responsable de esto por medio de ti? El señor Owens había estado orando durante años para que el Evangelio fuera expandido por todo el mundo. Antes de salir para África, el Espíritu puso delante de él la promesa dada por Dios a su Hijo en el Salmo 2:8, y él no dejó pasar un día sin orar para que el Salvador tuviera las naciones por su herencia, y como posesión suya los confines de la tierra. Fue en respuesta a sus propias oraciones que aceptó el llamado al África. Estando en África, fue impactado por un comentario de Andrew Murray sobre las palabras de Jesús en Mateo 9:38, rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Murray había anotado, basado en este versículo, que el número de misioneros en el campo depende absolutamente de que otros obedezcan el mandato y oren por obreros, y el Señor había llamado a Rees Owens a hacerlo. Esta había sido una de las formas de Dios prepararlo para la comisión futura de fundar un instituto bíblico. Así que, durante años, él había sido un hombre de visión mundial, pero esta nueva palabra de Dios traería la responsabilidad directamente sobre él. No era un mero asentimiento al mandato general de predicar el Evangelio a toda criatura. Implicaba, si lo aceptara, que él y todos los que se comprometieron con él, estarían obligados por el resto de sus vidas a interceder, ir, y servir a otros que serían responsables por ver que cada criatura oyera el Evangelio. La forma como fue interpretada esta comisión a Rees Owens, en términos firmes, era que en los próximos 30 años el Espíritu Santo hallaría 10.000 canales de todas partes del mundo, hombres y mujeres en los cuales viviría, quienes le permitirían tener posesión completa de ellos para usarlos en esta tarea. Así como años antes se había posesionado de su siervo. Se necesitaría dinero en abundancia, pero aquel que había dado la salida fenomenal de cientos de predicadores del Evangelio, consagrados como misioneros voluntarios, desde la Segunda Guerra Mundial, especialmente de los Estados Unidos, es significativa. Unos 600 han salido para un solo campo misioneros. Japón. Los institutos bíblicos y universidades cristianas de los Estados Unidos tienen cerca de 40.000 jóvenes, hombres y mujeres. Algunas iglesias dan hasta 50 y 70.000 libras anualmente para el sostén directo de misioneros evangélicos extranjeros. Estas cifras no incluyen a los cientos que han salido de los países de la Comunidad Británica, de Escandinavia, y de otros. A David millones para el templo podría dar lo mismo a aquellos que le estaban construyendo un templo mucho más precioso, no hecho con manos, eterno en los cielos. Dios dio a su siervo aquella palabra que hallamos en DT 28:2.12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, y prestarás a muchas naciones. Y con la palabra estaba la promesa de un primer regalo del tesoro, 10.000 libras, el cual vino a ser la confirmación de todo. Rees salió de su habitación siendo un hombre con una visión y una carga que nunca lo dejaron. Era visión de toda criatura. Lo presentó al equipo y a los estudiantes, y el día de Año Nuevo de 1935 fue dedicado a la oración y al ayuno. La presencia de Dios se sintió de manera muy real, sin minimizar la enormidad de la tarea. Una profunda y creciente convicción se apoderó de muchos. Esta convicción era la de que Dios iba a hacer algo nuevo. Así como el Salvador había descendido al mundo para hacer expiación por toda criatura, igualmente el Espíritu Santo había venido para dar a conocer esa obra expiatoria a todos,
y la completaría en su generación. El mundo empezó a ser su meta. Se dispusieron a que Dios depositara en ellos cualquier oración que ayudara a alcanzar a toda criatura con el Evangelio. Se responsabilizaron a interceder por países y naciones, así como por misioneros y sociedades misioneras. El instituto se convirtió en una casa de oración para todas las naciones. Una de las formas que tomó esta guerra de oración fue la intercesión a nivel nacional e internacional por cualquier cosa que afectara la evangelización mundial. Toda criatura debía oír. Por eso, las puertas debían mantenerse abiertas. Sus oraciones se volvieron estratégicas. Debían enfrentarse y luchar con el enemigo donde quiera que se estuviera oponiendo a la libertad para evangelizar. Dios estaba preparando un instrumento, un grupo para luchar las batallas mundiales de rodillas. La primera batalla de oración a escala internacional fue en 1936, cuando Alemania envió sus soldados a Rhineland y rompió el Tratado de Locarno. Sabíamos que Francia estaría en guerra en un día, dijo Roes, y eso significaba nada menos que una guerra europea. Sería una barrera para la expansión del Evangelio. Solamente aquellos que estaban en el instituto podían darse cuenta de la carga que el Espíritu Santo colocó sobre nosotros. Prevalece contra Hitler, me dijo. Y esto significaba 3 semanas de oración y ayuno. El informe diario de las reuniones del instituto en ese tiempo registra: marzo 21, las cosas están muy negras en el continente. Oramos de seguido hasta las 11 de la mañana, y volvimos a hacerlo a las 2:30, 6 y 9 p.m. Pedimos al Señor que trate con Alemania. Marzo 23. Es muy grave la situación en el continente y en Londres. Reuniones a las 9 y 11 a.m., y 6 y 9 p.m. Rogamos a Dios que se ocupe de Hitler y de la nación alemana, trayéndolos a rendir cuentas. Marzo 24. La situación de la crisis europea es muy oscura, y todos los países están en desacuerdo. La carga se nos está haciendo muy pesada, pero el Señor está permitiéndonos rogar por la visión a toda criatura en su misma presencia. Él quita nuestra vista de los países y nos hace mirarle a Él. Reuniones a las 9 a.m., 6 y 9 durante 5 días. La situación siguió igual. Luego, el 29 de marzo, el señor Owells entró en la reunión, y dijo: la oración ha fallado. Estamos en terreno resbaladizo. Solo la intercesión servirá. Dios está llamando intercesores, hombres y mujeres que depositaran sus vidas en el altar para luchar contra el diablo en forma tan real como batallarían con el enemigo en el frente occidental. Se dejó en claro que un soldado en el frente no escoge a dónde va ni lo que hará. No se toma vacaciones ni atiende a las reclamaciones de su hogar y de sus amados. El Señor les estaba diciendo que si algunos se comprometían en forma tan real como esa y arrojaban sus vidas a la trinchera, 22:30, Él les daría la victoria y alejaría la guerra. Un gran número de integrantes del equipo y estudiantes hizo esta entrega total. Vencimos, dijo Rees, y supe que de ese momento en adelante Hitler no era más que una varilla de dirigir orquesta en las manos del Espíritu Santo. El diario registró: marzo 29. Ha sido el día más maravilloso en el instituto desde hace tiempo. Un gran día de entregas personales, y muchos aceptaron el desafío del martirio. Marzo 30. El fuego cayó sobre el sacrificio. El Espíritu Santo descendió sobre la reunión de la noche. Todos nos arrodillamos y alguien comenzó el coro: bienvenido, bienvenido, bienvenido. Espíritu Santo, te damos la bienvenida. La libertad y el poder eran tan grandes, que seguimos cantando el mismo coro durante 1 hora. Abril 1. Otro día de adoración y alabanza al Señor. Él ha descendido sobre el instituto y ahora es un lugar nuevo. Hay canto que se oye desde Deruenfaur hasta Glinderuen. De ese domingo en adelante, la crisis de guerra en Europa cambió hacia una búsqueda de paz. Fue cuando se hizo la propuesta de tener un tratado de paz por 25 años. En la facultad también había la seguridad de poder prevalecer por medio de Dios para mantener su mano sobre Hitler y la amenaza nazi. Cada vez que él se abalanzó nuevamente, como en Austria, se reservaron días especiales para la oración. La prueba mayor vino en el verano de 1938 cuando se levantó una disputa con Hitler en cuanto a Checoslovaquia, que resultó en ser la crisis de Múnich. Sabemos que la voz de Hitler coincidía con la guía de algunos de sus consejeros de confianza. Querían atacar mientras que Gran Bretaña aún estaba sin prepararse. Parecía inevitable la guerra. Los líderes de la nación convocaron para un día de oración. Dios hizo muy real este desafío para el instituto. Durante días el conflicto fue más amargo. Era esencialmente un choque entre fuerzas espirituales, una prueba de poder entre el diablo en Hitler y el Espíritu Santo en su ejército de intercesores. En el punto culminante de la batalla, la oración que el Espíritu Santo dio a su siervo fue: Señor, doblega a Hitler.
Llegó el momento cuando ese clamor doloroso se tornó en un grito de victoria. El diablo tuvo que retroceder. Esto sucedió exactamente antes del nuevo período en el instituto, y la victoria estaba tan segura, que Rees convirtió el día de apertura en un día de alabanza. En el periódico South Wales Evening Post del día sábado apareció un anuncio de septiembre 17, diciendo, las reuniones, del jueves siguiente, serán de alabanza y acción de gracias porque Dios ha alejado nuevamente una guerra europea. Cientos se reunieron en la sala de conferencias en aquella hora oscura para unirse en la alabanza a Dios. En los días que siguieron, la prueba creció en intensidad, pero la fe estuvo firme. Un jueves, septiembre 29, se le dio al instituto y a la escuela un día libre para celebrar la victoria venidera. El próximo día, septiembre 30, se firmó el Pacto de Múnich. La guerra había terminado. ¿Qué pasó con Hitler? La única persona que estuvo en posición de saberlo fue Sir Neville Anderson, el embajador británico en Alemania durante esa fatídica hora. En su libro Failure of a Mission, el fracaso de una misión, al describir la notable reacción de Hitler después de firmar el Pacto de Múnich, él hace las siguientes declaraciones significativas. Hitler se sintió irritado consigo mismo. Un grupo de sus seguidores le instaba siempre a atacar a Inglaterra mientras que el ejército inglés aún no estaba listo. Le reprocharon el haber aceptado el acuerdo de Múnich, perdiendo así la oportunidad más favorable. La duda de que tal vez ellos tenían razón contribuyó al mal humor de Hitler. Su voz le había dicho que no habría momento más propicio que ese octubre, y por única vez había sido obligado a no prestarle atención a esa voz y a escuchar consejos de prudencia. Por primera vez había fallado en obedecer a su voz. En varias ocasiones había actuado en desafío abierto al consejo de sus más decididos seguidores y de su ejército, y los resultados siempre comprobaban que él tenía razón. Hasta Múnich. Por primera vez, había sido movido a escuchar la opinión contraria. Su propia fe en su voz y la confianza de su pueblo en él fueron sacudidas por primera vez. Usted es el único hombre, le dijo amargamente al señor Chamberlain, a quien jamás he hecho una concesión apóstrofe. El señor había doblegado a Hitler. Fue la certeza de esta victoria y el conocimiento de que el Espíritu Santo era más fuerte que el diablo en Hitler, lo que le aseguró al instituto un año más tarde, cuando llegó la guerra, que ahora no era el triunfo de Satanás sino la guerra de Dios contra la bestia. Algo que también fortaleció mucho al señor Owell y a sus seguidores en su desafío de fe de entonces, fue el hecho de que en julio de 1938, poco antes de esta crisis, Dios les había dado el sello prometido sobre la visión a toda criatura, el regalo de 10,000 libras.